Buenas noches. Gracias por acompañarnos para este tiempo de estudio bíblico. Tengo el privilegio esta noche de compartir, de enseñar sobre uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Hechos capítulo 10. El relato de cómo el Evangelio continuó expandiéndose hacia el occidente, en obediencia a la gran comisión que dejó el Señor Jesús a sus seguidores. El Evangelio es poderoso, el Evangelio cambia vidas, el Evangelio es para todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias porque el plan tuyo desde antes de la fundación del mundo fue ofrecer la salvación a todos, sean gentiles, sean judíos. Gracias porque desde el comienzo estaba destinado, estaba decidido que el Señor Jesús viniera al mundo, viviera una vida sin tacha, entregara su vida, el justo por los injustos, que al tercer día resucitara, que fuese glorificado, que se anunciara el Evangelio en todas partes, que cada uno de tus seguidores comparta el Evangelio. Y dar la esperanza, la certeza de que el Señor Jesús regresará y juzgará a muertos y vivos. Gracias por el Evangelio y gracias por darnos el privilegio de hablar de esa verdad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 10 y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 34. Hechos 10, empezando con el versículo 34 y leyendo hasta el final del capítulo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermoso relato. El mensaje del Evangelio fue llevado a personas que no habían escuchado antes del Señor Jesús, a personas que no habían creído en el Señor Jesús. Se les dio la oportunidad de tomar esa decisión y entregaron sus vidas a Jesús. El Evangelio es poderoso. El Evangelio es el medio por el cual Dios salva a personas pecadoras. El Evangelio que impactó primero a Jerusalén, a Judea y a Samaria, se anunció también al Imperio Romano
en el mundo romano. El apóstol Pedro fue el encargado de las primeras incursiones, empezando con Eneas y Dorcas en los pueblos de Lida y Jope, como se narra al final del capítulo 9. Y luego con Cornelio y los de su casa en Cesarea, como lo narra el capítulo 10. Hechos 10 comienza hablando de Cornelio, este soldado temeroso de Dios, queriendo conocer a Dios, pero aún no era salvo. Y luego nos habla acerca de Pedro, que presenta un gran contraste con Cornelio, pues Pedro era un judío y además Pedro conocía personalmente a Dios. A través de una visión, Dios le aclaró a Pedro que la salvación es para todo el mundo, tanto para los gentiles como para los judíos. Aunque le costó mucho hacerlo, Pedro obedeció a Dios, desechando las costumbres que tenía, y fue a Cesarea. Se asoció con personas gentiles. No era lo que le habían enseñado, no era lo que le parecía. Eso iba en contra de sus convicciones, pero más bien obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Fue muy valiente, ejerció fe en Dios. Y al llegar Pedro a la casa de Cornelio, encontró a personas dispuestas a escuchar el mensaje de Dios. Es hermoso este relato de cómo Dios está moviendo a Cornelio, moviendo a Pedro. Llega Pedro, la gente está dispuesta. Y Dios obra en sus vidas, obra salvación. Dios es soberano. Él ama a todos y Él quiere que todos le conozcan. En la introducción al mensaje de Pedro, en los versículos 34 y 35 de nuestro texto, Pedro afirmó que Dios acepta personas de todas partes. Él ama a todos. Él no hace acepción de personas. Aunque siempre ha sido ese el plan de Dios, de que gente de todas partes pueda conocerlo. Y sabemos que es así porque en Génesis 22, 18, Dios le prometió a Abraham que a través de él, a través del patriarca, bendeciría a las naciones. Y Dios amaba tanto a los de la malvada ciudad de Nínive que envió allí al profeta Jonás para llamar a la gente al arrepentimiento. Jonás 1:2. Dios siempre ha amado a la gente de todo el mundo. Pero Pedro no tenía en claro esa realidad. Y él, como muchos de sus compatriotas, despreciaba a la gente no judía. Y creía que con su superioridad, en verdad estaba honrando a Dios. Creía que eso era lo que Dios quería, que se creyeran mejores que los demás, dignos, más dignos que los demás, y que los demás realmente no merecían el favor de Dios. Pero la verdad es que Dios se deleita en salvar a toda persona que responde a su llamado de conocerle personalmente. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que el impío perezca. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hechos 11, versículos 13 y 14, Pedro explica lo que le contó Cornelio acerca de la forma en la cual Dios le mandó un mensaje a través de un ángel. Y el ángel le dijo, manda a llamar a Pedro porque él va a venir y te va a contar cosas maravillosas, te va a contar cómo puedes ser salvo. Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Dios ama a todos. Se nos dice que Cornelio era temeroso de Dios. Y nos dice el texto que temer a Dios y hacer justicia es algo que agrada a Dios. Temer a Dios y hacer lo correcto son pasos importantes hacia el conocimiento personal de Dios. Pero no salvan. O sea, una persona que es temerosa de Dios está buscándole y Dios promete revelarse a él. Entonces no salva el portarse bien, pero quien teme a Dios, quien busca a Dios, está asegurado que Dios le va a dar más luz.
a quienes se acuden a Él, a quienes se acercan a Él, Dios les da más información a fin de que sean salvos. Jamás alguien ha buscado de Dios y Dios se ha escondido de esa persona. Dios quiere que todos se salven. Y lo que vemos en las Escrituras es que las personas que se acercaron a Dios recibieron la salvación. Dios no echa fuera a ninguno. En la parte central del mensaje de Pedro, ya hablamos de la introducción, en la parte central, Pedro resume el ministerio del Señor Jesús. Dice que su venida a la tierra fue profetizada. Desde el Antiguo Testamento se predijo que el Mesías proporcionaría paz con Dios. Por cierto, esa noticia de que toda persona, sin importar su pasado o procedencia, puede ser salva por la fe en Jesucristo, en verdad es una buena noticia. Son buenas nuevas. Es maravillosa esa noticia que Dios quiere que todos sean salvos y que da la oportunidad a todos de ser salvos. Pedro habló del ministerio de Jesús, que su venida fue profetizada, que Él vivió una vida perfecta. Se refirió también al ministerio de Juan el Bautista, se refirió a los milagros de Jesús, a la oposición al mensaje de Jesús de parte de los líderes religiosos, a la muerte y resurrección del Señor Jesús y del llamado que hizo el Señor Jesús a sus seguidores a contar a otros acerca de la urgente necesidad de reconciliarse con Él. Entonces, en un corto espacio, Pedro resumió el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y luego en la conclusión del mensaje, Pedro volvió a enfatizar que todos los que creen en Jesús reciben el perdón de pecados. Ese fue el mensaje de Pedro. Dios ama a todos, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios envió a Jesús para que viviera entre los seres humanos con forma humana. Hizo el bien, murió, resucitó y manda hablar acerca de Él, que es urgente porque Él va a volver y va a juzgar a todos. La predicación de Pedro tuvo como resultado que Cornelio y los que estaban con él creyeron en Jesús. Luego se repitieron los hechos del día de Pentecostés, pero en Hechos 10 fueron personas gentiles, no personas judías, que recibieron la bendición de Dios. Muy parecido a Hechos 2, pero en Hechos 2 fueron judíos y en Hechos 10 gentiles los que creyeron en Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre los que aceptaron el mensaje. Los judíos que estaban allí se sorprendieron de que la bendición de Dios no era solo para ellos. Mira, Dios ama a todos por igual. Para ellos era toda una novedad. No porque Dios no se los haya dicho, sino porque no lo habían creído todavía, que Dios ama a todos. La capacidad sobrenatural de parte de los nuevos creyentes de hablar en idiomas que no habían estudiado, esa capacidad de hablar en lenguas, dio evidencia de que lo ocurrido realmente había sido por la mano de Dios. Y que en verdad el Señor invita a todos, sin excepción, a conocerle. A todos, incluso a los gentiles. Luego los nuevos discípulos se bautizaron en agua, dando testimonio público de que Dios, por medio de su Espíritu, les había regalado la salvación de sus pecados, al haber creído ellos en el Señor Jesús. Y Dios sigue haciendo eso. Regala la salvación a quienes creen en el Señor Jesús. Dios ama a todos por igual. Ninguno es mejor que otro, ninguno se merece el amor de Dios. Todos somos pecadores. Y Dios quiere que todos sean salvos. Y si tú eres salvo, no creas que tienes esa bendición debido a que tú eres mejor que nadie.
Y no eres mejor que nadie por haber creído, porque aún la capacidad de creer viene de Dios. Dios ama a todos. Y Dios quiere que los que hemos creído anunciemos el Evangelio para que más personas crean. A Hechos 10 se le ha llamado el Pentecostés gentil, muy parecido a Hechos 2, pero en Hechos 10 los que creyeron fueron personas gentiles. Con la conversión de Cornelio quedó en claro que no era necesario seguir las ordenanzas dadas al pueblo judío en el Antiguo Testamento, la cuestión de sus sacrificios, de sus celebraciones. No tenían que seguir esas normas para poder llegar a tener una relación personal con Dios. Lo único que tenían que hacer era creer en el Señor Jesús. Por cierto, no hay que volverse judío para ser un cristiano. Todos pueden creer en el Señor Jesús. Cornelio era un hombre bueno, muy religioso, muy generoso, pero no era salvo. Debes saber, tú que eres bueno, que no has matado a nadie, que la religión no te salva, que tampoco te salva congregarte, dar ofrendas, ser buena gente, bautizarte o participar de la cena del Señor. Esas cosas no te salvan. Si no has creído solo en Jesús como el único que puede perdonar tus pecados, estás perdido y necesitas un Salvador. Es la verdad. Y quien te ama te dice la verdad. No trata de decirte lo que quieres escuchar. Necesitas un Salvador si aún no has creído en Jesús. Evalúate, examínate. Solo los que creen en Jesús son salvos. ¿Has creído en Jesús? Solo por la gracia de Dios puedes ser salvo. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Cristo. Al creer que Dios dice la verdad en cuanto a mi pecado, en cuanto a que la única forma de llegar a Él es a través de Jesús. Te invitamos a tomar hoy mismo la decisión de entregar a Cristo el control de tu vida, de entregarte por completo a Él, de creer en Él, que Él sea tu esperanza, tu única esperanza de salvación. No esperes más para arreglar cuentas con Dios. No necesitas saber nada más al respecto. Con saber que eres pecador, con saber que la paga del pecado es muerte, con saber que cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ya sabes todo lo que necesitas saber. No esperes más. Te invitamos a creer en Jesús ahora mismo. Inicialmente, Pedro se resistió a obedecer a Dios. Él dijo, no, Señor, yo no sería capaz de ir a hablar con una persona gentil. Yo no sería capaz de dejar atrás mis convicciones, mi superioridad. Y se resistió. Y 3 veces Dios le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Luego Pedro se rindió, se sometió al llamado que le hizo el Señor. ¿Sabes que no solo son personas inconversas las que pueden desobedecer a Dios, las que pueden resistirse al llamado de Dios? ¿Acaso eres una persona creyente que lee poco la Biblia, que ora poquito, que muy de vez en cuando se congrega, que no da un buen testimonio de creyente o incluso da pie a que otros renieguen de Cristo? ¿Eso te describe a ti? Una persona que afirma creer en el Señor Jesús, que ha comprendido el Evangelio, pero en verdad no se nota mucho parecido a Jesús en su vida. ¿Qué esperas para reconocer tu pecado y reconciliarte con Dios?
¿Qué esperas para tener una vida verdaderamente abundante, llena de gozo y de propósito? Entendiendo que aún las dificultades las permite Dios para que te acerques a Él. ¿Qué esperas? ¿Te ha llamado Dios a acercarte más a Él? ¿Has resistido ese llamado? No resistas más. Reconoce tu pecado, reconcíliate con Dios. Ser insensible a las cosas de Dios puede volverse una costumbre que dura semanas, meses e incluso años. Puedes tener un corazón endurecido, insensible al pecado, insensible a las cosas de Dios. Es una situación muy peligrosa. Seguro que Dios ya te ha llamado a volver a Él. No desatiendas el llamado de Dios. La mayor bendición que puedes tener es la de andar cerca a Dios. Ríndete de lleno al Señor. Eso es lo que honra a Dios, que es lo más importante, y eso es lo que produce bendición y gozo en tu vida. No te pierdas la bendición de Dios. No te pierdas la oportunidad de glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias por el llamado que haces a toda persona a confiar en ti, a seguir al Señor Jesús. Gracias porque el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Haz que entendamos la importancia de reconciliarnos con Él, sea para salvación, o sea para reconciliación de parte de un creyente con Él. Muéstranos cuál es nuestra necesidad. Gracias porque todos los que creen en Jesús reciben el perdón de sus pecados. Gracias porque Jesús vivió una vida sin tacha y a pesar de ser inocente fue asesinado, pero resucitó al tercer día. Mandó a sus seguidores que hablaran de Él y va a volver y va a juzgar a todos. Gracias por el Evangelio, porque es poderoso, porque es efectivo, porque es lo que más necesitamos, hoy y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.